facultad se complace en tener este evento hoy aquí. Le damos la cordial bienvenida a la doctora Luisa Lazo. Celebramos la iniciativa de la Agrupación Universitaria Nacional y, por supuesto, la predisposición de la Cátedra de Derecho Privado 3, cuyo titular es el doctor Pérez Walde. Solo dos cosas quería decir. Una, el agradecimiento y la felicitación a la agrupación que ha propuesto la realización de esta jornada. Y en segundo lugar, quiero agradecer y felicitar a la facultad también, y a través de la cooperadora, que ha hecho este esfuerzo para que podamos nosotros disfrutar de la presencia de dos destacados profesores y amigos, además, que de manera totalmente gratuita. Entonces, solamente quería destacar esas dos cosas. Kevin Crowley, que es el representante, ¿no es cierto?, de la agrupación, le vamos a dejar la palabra ahora, que es quien va a hacer la presentación de los profesores que van a ir. Bueno, para hacer una breve presentación, como decía recién el vicedecano y también el doctor Pérez Walde, la idea nació a partir de la idea que tenemos de que la universidad debe ser, sobre todas las cosas, plural, y debe discutir en base a distintos puntos de vista los distintos temas de la agenda pública, que tiene que ser actual, ya que los abogados que van a salir de esta casa de estudios deben defender los intereses de los argentinos, y para eso no solo deben estudiar libros, digamos, con antigüedad, sino también temas actuales que le permitan el funcionamiento en la vida cotidiana. Y la finalidad de esta charla, de esta conversación, de este acercamiento, es que yo les explique, y en esto a lo mejor aparezco simplemente pedagógico a nivel primario, cuál es el sistema y cuál es la polémica, cuál es el marco, y tratemos de individualizar cuáles son los problemas. Y el doctor Nissen, que como ustedes saben es un activo partícipe en el ámbito de los conflictos generados, conflictos en el mejor de los sentidos, conflictos de intereses, sin lugar a dudas, que es precisamente el escenario de nuestra vida profesional, el conflicto. En este caso él les explicará, bajando a la realidad y a la cotidianidad, cuáles son los resultados de este esquema, nuevo esquema, que ahora aparece planteado en función de un cambio legal en el cual aquella ley del 2008 y un decreto de necesidad y urgencia del 13 de abril de este año nos colocan ante una problemática que es, sin lugar a duda, el sustento dogmático de las posiciones encontradas. La ley 24.241 creó el sistema integrado de jubilaciones y pensiones. Es un sistema que nace dentro de un marco político, sin lugar a dudas, dentro de un marco político, y vamos a la última para plantear el problema y dejarlo en su correcta dimensión. El DNU 441 del otro día, del 13 de abril de 2011, derogó sin anestesia, con esta redacción, el inciso F del artículo 76 de la 24.241. Entonces les planteo el problema dentro del aspecto institucional y constitucional que ya insinuamos cuando hablamos de la Constitución. ¿Por qué se hizo con decreto de necesidad y urgencia? ¿Por qué no se hizo con una ley? Sería inconstitucional, según una visión de esta temática, desde ese punto de vista, porque el Poder Ejecutivo no tuvo facultades delegadas del Congreso para esto, sino la facultad constitucional genérica del artículo 99, inciso 3, que solo le permite al Ejecutivo legislar en situación de emergencia. Aquí está el problema. ¿En qué medida la ANSES tiene o no posibilidad de cumplir? Hay un conflicto de poderes de Estado.
Me gusta terminar así. Gracias. El capitalismo está manifestado concretamente a través del principio de la autonomía de la voluntad. Ustedes lo saben, cuando estudiamos contratos. No hay nada más sagrado, teóricamente, que el principio de la autonomía de la voluntad. No es casualidad que ese principio de la voluntad ha sido fomentado por aquellos autores y profesores que surgieron de la revolución del año 55. Porque tuvimos mucha experiencia de autonomía de la voluntad, y la verdad que toda mala. Porque para eso tuvo que venir Borda en un gobierno militar y hablarnos del abuso de derechos, hablarnos de la anterior intervención, hablarnos de la elección enorme. Muchos años después vino la ley de defensa del consumidor. Todo esto es contra la famosa autonomía de la voluntad, porque cuando rige la autonomía de la voluntad siempre ganan los que más tienen y siempre pierden los que siempre pierden. De manera tal que para mí la participación del Estado en la economía es fundamental. Y ahora vamos a discutir de cómo es esto que estamos hablando, de papel prensa, y vamos a hablar de ANSES. Primero voy a referirme a lo que habló Dazo, porque lo tenemos fresco, y terminaré la charla con papel prensa. En el tema del ANSES yo fui convocado por el Ministerio de Economía a los efectos de ver qué sucedía con relación al decreto 441, que había sido sancionado. Yo venía como abogado del ANSES en pleitos que ya tenía en el ejercicio anterior. ¿Por qué? Porque el Estado decidió participar activamente a través de sus participaciones accionarias. El papel prensa estuvo 30 años sin participar, nombraba representantes, el representante consentía absolutamente todo lo que sucedía, tenían unos sueldos fabulosos, nadie hacía lío. Pero en el año 2009 la cosa decide cambiar, y este gobierno decide tener una participación activa en el ejercicio de los derechos políticos y económicos que otorgaban esas experiencias accionarias. En papel prensa se comienza a pedir información que no se tenía, es un monopolio ejercido por la eliminación, más o menos el 65% de papel prensa. El Estado tiene el 27 y pico, pero nunca tuvo ningún derecho, ni lo ejerció hasta el año 2009. Y con relación al ANSES, tenía la limitación que habló con toda autoridad el doctor Dazo. El doctor Dazo explicó con toda autoridad también cuáles son las razones por medio de los cuales se justificó la ley de las AFJ, mediante el cual se les otorgó nada más que el 5% a las acciones que el ANSES tenía en las sociedades cotizantes. A mí me parece que se inventaron todas esas explicaciones que son contra natura. En realidad todo el mundo sabe, o por lo menos se dice, que fue un enorme negociado, en donde los capitalistas o los dueños fundadores de las AFJP le dijeron: me encanta que venga capital, porque se vendieron las acciones de esas sociedades cotizantes a un precio bastante superior al que realmente valía. Pero ojo, que nosotros no queremos nunca que el ANSES se asocie con otro accionista minoritario, o porque son todas cotizantes, y que tengan el control, nos hagan lo que se llama el takeover y se queda con la sociedad. Y nosotros, que son los que manejan la plata de los gobiernos. Eso fue lo que siempre se dijo, lo que siempre se supo, pero lo que no salió escrito entre los grandes detractores de aquellas personas que cuestionan la constitucionalidad del decreto 441. Obvio que a todos nos hubiese gustado todo, que hubiese salido por ley, pero con la oposición es muy difícil. Es muy difícil realizar en 3 días. No la apoyan. Y lo vemos como una historia. Y todos los ejercicios de las cotizantes se cerraban el 31 de diciembre. Ergo, las asambleas se celebraban en abril. Ergo, el Estado quería poner tantos directores como pudiese ejerciendo el voto legislativo. Esa es la urgencia. ¿Ustedes creen que la oposición le hubiera dado quórum y que Clarín le hubiese dado prensa para que tenga quórum? Es imposible. Parece, para terminar con el tema de ANSES, me parece que es absolutamente ilegítimo que una sociedad tenga un 5% en el ejercicio de los derechos políticos y tenga el 27% de la participación societaria. Me parece que era contra natura. No me parece inconstitucional el decreto, me parece que tendría que haber sido dictado muchísimo antes. No me parece que los fundamentos que dan para justificar el hecho de que no podía entrar más del 5%, porque era una cuestión de los fondos de jubilación, que fueran suficientes para explicar esa limitación, sino que yo creo que la verdad es la que yo le mencioné, que en favor de los empresarios de la AFJP
de los fundadores de la KBFJP, se les aseguró a través de ese mecanismo arbitrario e ilegítimo que era absolutamente imposible llegar a un takeover con relación a las acciones del ANSES. Esto rigió durante 16 años, pero en el 2011 las cosas volvieron a su lugar. La otra sociedad que se resistió también, porque lo que se resistían era que el Estado ejerza el voto acumulativo en la elección de los directores. El 15 de julio se presentó un escrito en el tribunal que había también suspendido las decisiones asamblearias del 15 de abril, donde el gobierno aceptó las razones por medio de las cuales existía esa restricción de los dividendos y a su vez aceptó la designación de 3 personas que designaba el Estado de un directorio de 11. Creo que ahí quedó la historia y en ese sentido creo que el tema de los dividendos, no incorporado originariamente al planteo inicial, pero incorporado después, influyó muchísimo en beneficio de la economía en general y por supuesto coadyuvó muchísimo a la solución de este conflicto. Ahora vamos a papel prensa, un tema mucho más doloroso, un tema donde se discuten otras cosas. No se discute la facultad del ANSES, las funciones del ANSES en cuanto a la administración de los fondos de jubilaciones y pensiones. En papel prensa se discuten otros temas. Directamente el monopolio de la fabricación de papel por parte del diario La Nación y Clarín, a través de La Nación directamente y Clarín a través de 2 sociedades del grupo, Cimeco y Egea creo que se llama, pero indirectamente, pero es lo que trasciende detrás de todo, es que lo que se busca con el papel prensa, lo que se percibe detrás del conflicto de papel prensa y lo que trasciende el verdadero conflicto es ir a fondo contra aquellas personas que en la época de la dictadura alentaron a los golpes de Estado y que durante muchísimos años contribuyeron o coadyuvaron al derrocamiento de gobiernos constitucionales. Las personas que estuvieron, los civiles que estuvieron detrás de cada golpe de Estado, que normalmente siempre la sacan barata cuando fue una interrupción del proceso democrático. Y Clarín y Nación cumplieron en esa etapa un rol fundamental, a punto tal, que es un secreto a voces, que el papel prensa fue el regalo que el gobierno militar le dio a estos diarios a cambio de su silencio. Y todos estos asuntos están en la Corte Suprema de Justicia. En este caso, como le dije, societariamente está en juego el derecho a información, está en juego la integración de los órganos a través de los sistemas previstos en la ley de sociedades, está en juego el legal y correcto funcionamiento de la sociedad. Eso desde el punto de vista societario. Pero desde el punto de vista sustancial, como yo les mencioné, hay otras cosas mucho más importantes en el juego. Y nunca más la prensa sea utilizada por ciertos grupos a los efectos de derrocar gobiernos constitucionales, que no se forme la opinión a través de noticias falsas o distorsionadas, y fundamentalmente que antes de que haya un golpe o se trastoque el sistema democrático, se piense 2 veces, porque como les anticipé, y es también mi impresión, detrás de todo esto está la de poder saber y sancionar quiénes son aquellos que estuvieron detrás de cada uno de los golpes militares, pero que pudieron de alguna manera zafar porque no tenían las jinetas o el uniforme. Y esto es algo que algún día tenía que llegar. Sé que mi versión les puede parecer parcial, yo lo viví de esa manera, no trabajo más no defiendo más, por lo menos desde la Secretaría del Interior, el tema de prensa. Hoy está todo parado porque lo tiene todo en la Corte para resolver todos estos asuntos, pero yo lo viví de esa manera. Viví el hecho de que no pude, estaba orgulloso de las noticias y de lo que había logrado judicialmente y no podía tener repercusión en ninguno de los diarios porque no salía. Fui testigo de cómo se distorsionaban las noticias, cómo los pequeños éxitos o la revocatoria de los jueces estaban absolutamente magnificadas, distorsionadas en la realidad, cómo se cambiaban los argumentos. Y bueno, por eso es que les hablo de la manera como les hablé, como siento tanto, y les cuento mis experiencias tanto en ANSES como con relación a la defensa del Estado en papel prensa. Así que quedo a disposición de ustedes y les agradezco mucho la atención.